De forma remota, conectado vía Zoom. Él es psicólogo clínico, investigador IMAI. El tema es un curso que está haciendo Núcleo Milenio IMAI, no solo para especialistas, sino también para profesores, para las familias, periodistas públicos en general interesados, entre otros, donde se va a abordar además el tema del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes, y se dicta además para toda América Latina. Bienvenido, muchísimas gracias Álvaro por estar con nosotros aquí en La Mañana en Familia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos y todas. Bueno, qué importante, Álvaro, hablar acerca de salud mental. Creo que se ha puesto en vigencia además uno de los términos que hemos acuñado durante este último tiempo y que son las secuelas post-COVID o post-pandemia, podríamos decirlo, donde se ha acentuado incluso lo que significa la propia angustia, la crisis de pánico, pero también tiene que ver con un tema de emociones y de valores, donde muchas veces ustedes como Fundación IMAI se preocupan objetivamente además de poder preparar, pero así también como profesionales analizar el tema y ponerlo sobre la mesa de trabajo. Exactamente, nosotros somos un centro de investigación que está asociado a distintas universidades y desarrollamos estudios sobre salud mental de adolescentes y jóvenes y podemos ver, como tú lo mencionaste muy bien, que durante los últimos años, particularmente en el contexto de pandemia, uno de los grupos etarios que más vio afectada su salud mental fueron precisamente los y las adolescentes y jóvenes, particularmente en términos de aumento de la sintomatología depresiva y la sintomatología ansiosa, que son dos factores de riesgo importantes para la conducta suicida. Sí, y este tema, más allá de abordarlo como familia, de poder conversarlo incluso en algunas instancias, de acuerdo a los tiempos en esta sociedad llena de cosas, estamos todo el día ocupados, ¿cierto? Muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera para, hasta tal vez un día domingo, incluso a la hora de almuerzo, pero de este tema no se habla porque definitivamente son temas que están... que es como que se ven de manera muy profunda y de forma muy detallada por parte de ustedes, que son los especialistas. O tal vez desde el aula, en la sala de clases o en la universidad, donde aparecen los primeros síntomas y son los profesores, el jefe de UTP o la psicóloga o el psicólogo del colegio, quien se da cuenta de un detalle y ahí cita al apoderado. Y el papá dice, es que la verdad yo ni cuenta me había dado. Claro, precisamente es por esa razón que nosotros decidimos hacer este curso online que está en la plataforma Coursera. Está completamente abierto, todo el contenido es accesible gratuitamente y su título es Abordaje del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes. Y allí quisimos hacer un curso que estuviera orientado a toda persona adulta que estuviera en contacto estrecho con adolescentes y jóvenes. Estos son evidentemente las familias, padres y madres, sí, pero también docentes de los colegios, personas que estén a cargo de grupos deportivos, scouts, etcétera, para que pudieran adquirir habilidades y conocimientos de una respuesta inicial ante el riesgo suicida. En primer lugar, algo que tú mencionabas, la importancia de hablar sobre el suicidio, perderle el temor a hablar sobre el suicidio, perderle el temor a preguntar. Muchas veces, por ejemplo, los padres y madres o incluso los profesores en los colegios sospechan la presencia de algún tipo de señal de alerta, pero no se atreven a plantear la pregunta bajo el mito de que si preguntan podrían estar instalando la idea, lo cual es completamente falso. Pero luego, una vez que nos atrevemos a preguntar, también surge la pregunta ¿y cómo preguntamos? Y es precisamente eso es también algo que abordamos en el curso, en maneras para preguntar acerca de posible riesgo suicida, cómo abordarlo de manera sensible, qué tipo de lenguaje usar, pero también herramientas muy concretas respecto a cuáles son las preguntas específicas y cómo nos permiten evaluar el nivel de riesgo y en función de eso tomar decisiones, si ir a consultar o no, dónde derivar, qué canales también de ayuda existen disponibles, que en nuestro país hay canales de ayuda disponibles públicos, como por ejemplo el número *4141 del Ministerio de Salud. Sí. Y también quisimos entregar herramientas no solo en términos de prevención del suicidio, sino que también en términos de postvención del suicidio, que es algo de lo cual se habla menos. Así como existe la prevención, es decir, tratar de anticipar una conducta suicida o un intento de suicidio, o evitar un suicidio, también sabemos que, bueno, los suicidios ocurren y muchas veces, evidentemente, nadie está preparado, ni las familias, ni las comunidades educativas, los grupos más cercanos de amigos. Por tanto, también entregamos herramientas respecto a cómo actuar en esas situaciones de crisis. Álvaro, ustedes tienen datos duros que hablan acerca de la realidad que hoy día se perfila en nuestra sociedad joven y que en esta sociedad llena de incertidumbre y muchas veces en medio de la, comillas, adolescencia, la decisión
o el discernir ante cualquier instancia tiene un plazo muy corto, porque vivimos una sociedad que es muy rápida. Estas generaciones además como que quieren todo que se haga en menos plazo, que incluso, porque ya te lo está entregando, incluso, comillas, hoy la inteligencia artificial. Y en ello uno pone énfasis también en cuánto conoce a sus hijos y cómo también nosotros como padres que tenemos hijos adolescentes extrapolamos nuestros temas, donde le decimos, por ejemplo, al director o al profesor en el colegio, ¿puede hablar usted con él? Porque a mí ya no me hace caso, ¿cierto? O no yo trato de explicarle cómo son las cosas. O le puede decir usted, hasta lo más básico, que se corte el pelo, porque conmigo ya casi ni podemos tratar el tema, porque entonces como sociedad estamos tendiendo a evadir nuestros compromisos y nuestra fórmula clásica de poder generar una comunidad y en familia. Bueno, efectivamente uno de los grandes problemas de nuestras formas de vida contemporáneas tiene que ver con el hecho de que interactuamos cada vez menos en términos de presencialidad, encuentros cara a cara, las familias tienen cada vez menos tiempo para compartir espacios en común, y uno de los principales factores protectores de la salud mental en general y también uno de los factores protectores ante la conducta suicida son las redes, y sobre todo no solo la cantidad de redes, la cantidad de personas que nos acompañan, sino la calidad. Uno de los principales factores protectores ante la conducta suicida es saber que cuento con personas que están disponibles para hablar acerca de mis problemas, para hablar acerca de mis dificultades. Pero también ocurre que muchas veces la conversación de las familias en torno a la conducta suicida está interferida por una serie de creencias, de prejuicios o de mitos, como por ejemplo la idea de que el que se quiere matar no lo dice. Eso es un mito, porque efectivamente muchas veces los y las adolescentes y jóvenes dan algunas señales de alerta, ya sea a través de redes sociales, a través de mensajes que escriben. ¿Perdón? Hay un tema muchas veces de premeditación incluso ante este tipo de actos. Claro, contamos con indicadores previos a una conducta suicida. Es muy raro que no haya algún tipo de señal de alerta. El problema es que muchas veces no somos capaces de tomarle el peso, ¿sí? O también se cree que el que dice que se va a matar no lo hace, que también es un mito. O si se hubiera querido matar, utiliza un medio más letal. Una serie de mitos y creencias que interfieren con una intervención oportuna. Porque aquí, como tú decías, el tiempo, la oportunidad, el momento en el cual acompañamos, ofrecemos ayuda es crucial. Yo te hacía alusión con respecto al tema de los datos duros y, por ejemplo, hay estudios de salud mental que dicen que es una problemática de salud pública al día de hoy, donde la primera causa de muerte entre jóvenes entre los 20 y 24 años están obviamente con este tipo de situaciones, y los hombres presentan un mayor índice, 4 veces mayor que las mujeres en todos los rangos de edad. Sí, efectivamente el suicidio se encuentra generalmente entre las dos principales causas de muerte entre la población joven. En este momento es la primera por accidentes de tránsito, si estamos hablando que los jóvenes se mueren por causas violentas, ¿no? Principalmente. Los suicidios son más comunes entre los hombres. Sin embargo, los intentos de suicidio son más comunes entre las mujeres, ¿sí? Entonces hay que poder identificar bien, diferenciar entre muertes por suicidio, donde más hombres que mujeres, pero intentos de suicidio son más frecuentes en adolescentes mujeres sobre todo. Álvaro, y lastimosamente en el ámbito en el cual trabajamos nosotros, esto se ve como una noticia muchas veces, ¿cierto? Y pasa que conocemos hechos que son relevantes desde el punto de vista de alguien que es famoso tal vez, pero se minimiza la situación ante cualquier joven o persona que pasa por este fenómeno del suicidio. Bueno, los medios de comunicación son cruciales y cómo se transmite la información respecto a esto es muy relevante. De hecho, los medios de comunicación pueden tener un rol muy relevante en la prevención del suicidio, y parte del Programa Nacional de Prevención del Suicidio consiste en cómo poder transmitir información correcta y oportuna a través de los medios de comunicación. Cuando fallece alguna persona famosa, un influencer, un cantante, sabemos, hay estudios, nosotros mismos lo hemos evidenciado, que aumenta el riesgo de suicidio en la población. O sea, el número de suicidios aumenta precisamente en el periodo de tiempo en el cual hay una muerte de alguien famoso o famosa. Por tanto, hay algo así como un fenómeno de contagio social. Entonces, es en esos momentos donde tenemos que reforzar las campañas de prevención.
Ahora, si uno también hiciera una especie de mapa de lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas en Chile respecto al suicidio, uno vería que en la década del 2000 al 2010 hubo un aumento muy importante y significativo de las tasas de suicidio en todos los grupos de edad, incluyendo particularmente a los adolescentes, donde creció muchísimo. Pero luego del 2010 hasta la fecha los suicidios han disminuido. Y paradojalmente disminuyeron aún más en el contexto de pandemia. De hecho, eso fue contraintuitivo porque hubiéramos pensado, de hecho la misma Organización Mundial de la Salud anticipaba un aumento de las muertes por suicidio durante la pandemia, dado que la salud mental se estaba deteriorando, ¿no? No hay duda Exacto. de eso. Sin embargo, hubo menos suicidio. El año 2020 y 2021 fueron años donde presentamos en Chile la tasa de suicidio más baja de las últimas 2 décadas, ¿no? El hecho de particularmente las cuarentenas contribuyeron a ello de algún modo, porque estábamos más acompañados, ¿sí? Pues estábamos, en particular los adolescentes y jóvenes, estaban con sus padres, con sus familias, ¿no? Entonces eso disuade de realizar un acto suicida, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que es una buena noticia, el suicidio adolescente ha disminuido, sí tenemos indicadores que han aumentado las conductas autolesivas, ¿sí? Por ejemplo, como realizarse cortes o quemaduras sobre la piel. Y cada vez hay más demanda en los servicios de salud público y privado de atención en población adolescente asociado a este tipo de conductas autolesivas, que no son conductas suicidas, porque las personas que lo realizan no es que quieran morir, pero sí son un factor de riesgo muy relevante. Exacto, sí. De futuros intentos de suicidio. Álvaro, ustedes como Nuevo Milenio y además como IMAI, ¿cómo están haciendo la convocatoria para participar de este curso online? Bueno, a través de nuestros distintos canales y redes sociales estamos difundiendo el curso. El curso se llama Abordaje del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes y está en la plataforma Coursera, coursera.org, que es una plataforma online que tiene distintos cursos disponibles de distintas universidades del mundo. En este caso es la Universidad de Chile quien aloja este curso. Y como decía, la inscripción es totalmente gratuita. Pueden acceder a todo el contenido del curso, que está diseñado no para profesionales, no para especialistas, sino que para un público amplio, adulto. Pueden acceder a esa información, contenido completamente gratis. Y si alguien quisiera certificarlo, bueno, en ese caso Coursera cobra $40, pero si no necesita la certificación, puede acceder a todo, los videos, los contenidos gráficos, el material, de manera completamente gratuita. Creo yo que, por ejemplo, profesores y profesoras de las escuelas son un público que se vería muy beneficiado de acceder a este curso. Nosotros hemos realizado capacitaciones en distintas ciudades del país, particularmente en escuelas, y es una necesidad, ¿sí? Reconocida por las comunidades educativas, contar con estas herramientas básicas para poder detectar, para poder preguntar, para poder derivar oportunamente a adolescentes que estén presentando riesgo suicida. Perfecto. En base a estos factores de riesgo, Álvaro, ¿qué nos puedes decir con respecto a lo que se hace en Chile con la población infantil? ¿Hay campañas, hay concientización, hay orientación desde incluso, diría yo, de la época preescolar? ¿O se hace muy poco? Bueno, yo diría que todavía hay una brecha importante, podemos hacer mucho más, pero es indudable de que durante los últimos años hemos avanzado bastante, en particular respecto a la prevención del suicidio. De hecho, como tú comentabas al principio, hoy en día en Chile la disminución de la mortalidad por suicidios en adolescentes es una prioridad de salud pública, es decir, que ha sido fijado como una meta sanitaria por el Ministerio de Salud. Y bueno, podríamos decir que al menos durante la última década la reducción de esa mortalidad se ha logrado, ¿no? Ahora, es cierto de que también gran parte de los problemas de salud mental de las personas comienzan precisamente en torno a la pubertad, comienzan en torno a la adolescencia. De hecho, nosotros hemos hecho estudios con población joven que presenta algún tipo de problema de salud mental, estudiantes universitarios, por ejemplo, donde los síntomas comienzan en torno a los 14, 15 años, es decir, en la escuela. Es decir, si nosotros queremos hacer prevención en términos de salud mental, el espacio privilegiado donde debiéramos hacerlo es en las escuelas, junto con los profesores, profesoras y toda la comunidad educativa y por supuesto también con las familias. Respecto a la población infantil, hay algunos programas que se desarrollan en términos masivos públicos, como el programa Habilidades para la Vida, Desarrollo Socioemocional,
que yo diría que hoy en día es muy crítico que reforcemos ese tipo de programas, porque un aspecto que se vio muy dañado, muy deteriorado en contexto de pandemia, contexto de clases remotas, en contexto de no estar socializando con mis compañeros y compañeras de manera presencial. Hay muchas habilidades que no se desarrollaron en términos de cómo manejar, cómo identificar, reconocer y manejar mis propias emociones, el control de impulsos. Todo eso todavía necesitamos reforzarlo, y yo diría que si bien el diagnóstico es claro, aún las políticas públicas pueden hacerlo mejor, ¿sí? Sin duda. Bueno, hay avances, por ejemplo, con respecto al tema de apoyo a la salud mental, conocido como PASMI, ¿cierto? Que desde los 4 años tenemos acá sede en Punta Arenas, además, para poder desarrollar esto que tiene por objetivo brindar diagnóstico y tratamiento a familias de niños o niñas que entre los 5 y los 9 años que presenten trastornos de materia de salud mental, como trastornos de ansiedad, ánimo, comportamiento, entre otros. Bueno, invitamos también para que aquellas personas que están ligadas al ámbito de la educación preescolar, o quienes deseen en el día de hoy como familia también, que están pasando por estos episodios muchas veces de crisis de ansiedad, no sé, hay tantos otros temas de factores de ánimo que pueden incidir además en lo que acontezca, para que también tomen en consideración este curso online. Álvaro, un mensaje para la comunidad en general, si bien estos son datos de los cuales hemos estado hablando, lastimosamente, de situaciones que muchas veces se han convertido en noticias, otras no, pero visibilizar, el normalizar el ir a un psicólogo, el tener una atención con un psiquiatra, hoy debe ser una realidad en nuestro país. Tomarlo como cuando, lo hemos conversado en otra oportunidad acá en el programa, incluso como cuando uno va al dentista, como cuando uno va a cambiarse los lentes al oftalmólogo, si tiene síntomas o no tiene síntomas, converse con alguien que realmente le puede dar una orientación, con un especialista que conoce el tema de la salud mental, que hoy día es vital. No podemos ni etiquetar, ni caricaturizar, ni tampoco esconder. Aquí hay que hablar las cosas como deben ser. Exactamente, yo diría que un mensaje relevante para todos quienes nos están viendo, escuchando, es que el suicidio es una causa de muerte prevenible. Y en esa prevención podemos participar todos y todas. Todos podríamos ser actores decisivos en prevenir una conducta suicida. Y para ello, en primer lugar, hay que atreverse a hablar acerca de esto, ¿sí? Hay que atreverse a preguntar, a nombrar la palabra suicidio. Muchas veces se instala como una palabra tabú, ¿no? Exacto. Y por otro lado también es importante, y esto, bueno, son cambios culturales, muchas veces son más lentos, ¿no? Todavía persiste en nuestro país un alto estigma asociado a los problemas de salud mental, prejuicios, ¿no? Que son una barrera importante. Se contaban chistes también, ¿sí o no? Se hacían rutinas en base a situaciones que enfrentaba una persona. Claro, exactamente, que solo contribuyen a estigmatizar, o se utilizan términos o categorías de salud mental como esquizofrenia, el esquizofrénico, para referirse a otro despectivamente, ¿no? Todo eso contribuye a reforzar los estigmas, pero también, por otro lado, hay otras tendencias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengamos un presidente de la República que reconozca que fue diagnosticado con un problema de salud mental y está yendo a tratamiento, a psicoterapia, eso también es importante porque contribuye a visibilizarlo socialmente y a desestigmatizar. Por otro lado, otra barrera importante, sobre todo en la población adolescente y juvenil, es que creen que pueden resolver sus problemas por su propia cuenta. O con los amigos. Si vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que debemos ser capaces de resolver por nosotros y nosotras mismas nuestros problemas, demostrar suficiente autonomía y autogestión, que muchas veces olvidamos que en realidad hay ocasiones en que simplemente no podemos y necesitamos pedir ayuda. Nos vemos desbordados. Y por lo tanto también lo que tenemos que ofrecer allí es canales disponibles de ayuda. Y hoy en día existen, tanto a nivel público como privado. Hay muchas ONGs también que trabajan con adolescentes y jóvenes y ofrecen chat, sitios web, líneas telefónicas disponibles como la Fundación Todo Mejora, o el mismo Instituto Nacional de la Juventud tiene un programa que se llama Hablemos de Todo, que también tiene un componente de prevención del suicidio. Plataformas existen y tenemos que hacerlas visibles, pero también necesitamos que adolescentes y jóvenes entiendan de que aprendan a reconocer señales de alerta y aprendan a reconocer que hay un momento en que necesitan acercarse a un otro para solicitar ayuda. Y si somos adolescentes también tenemos que saber que no podemos
guardar estas ideas o estos pensamientos como un secreto. Muchas veces se malentiende entre la población adolescente que si un amigo o amiga me cuenta que está presentando ideación suicida, entonces no se lo puedo contar a nadie. Exacto. A nadie, ¿sí? Eso no contribuye, ¿no? Es más bien alentar, promover la búsqueda de ayuda en los canales que están disponibles. Álvaro, insisto, en el caso del disculpa, desde el asterisco 4141. Eso mismo te iba a decir yo, desde el asterisco 4141, ahí uno tiene la opción de poder comunicarse. Se ha hecho, bueno, esta conversación de verdad que es muy importante y te agradezco además la gentileza, la honestidad y el hecho de poder contarnos un poco a priori de lo que acontece con este curso online para la prevención del suicidio. Yo creo que hoy es el tema. Después ya es tarde, no sé. Los jóvenes, los niños hoy día necesitan acudir además a profesionales, pero sí también tener una comunidad empoderada del tema de que es un factor de vida, que es relevante. Ha sido de verdad muy instructivo conversar contigo, Álvaro, psicólogo clínico, investigador de INMAI, con este curso del Núcleo Milenio. Un abrazo para ustedes, para todos los especialistas y para quienes conforman parte de esta institución. Álvaro Jiménez, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias nuevamente a ustedes por la invitación y espero que haya sido de utilidad y los invito a todos y todas a visitar el curso online. ¿Repasamos cómo inscribirse? Sí, en la plataforma coursera.org está el curso Abordaje del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes, que es impartido por la Universidad de Chile y el Núcleo Milenio INMAI. Hay un Instagram también disponible, así que aquellas personas que deseen agregarse también los pueden seguir como INMAI, ¿cierto? O como Núcleo Milenio, ¿cierto? Núcleo Milenio INMAI, exactamente en Instagram, en Twitter, en distintas redes sociales, en Facebook también. Muy bien, un abrazo, que esté muy bien, muchas gracias. Un abrazo, adiós. 10 de la mañana con 54 minutos, hemos conversado poco más de 20 minutos con un tema muy importante, donde se encierran emociones, valores, pero por sobre todo la vida. Qué importante además poder aterrizar estos temas en familia, poder llevarlos además a los establecimientos educacionales, en la prensa escrita, radio, televisión, al público en general que esté interesado. Nos separamos un ratito, volvemos de inmediato, tenemos invitados.